Bueno, luego de haber cumplido estos requisitos que son muy importantes, ¿sí? Debemos de sumarle otro dato adicional. Otro de los requisitos es que ustedes al momento de declarar al notario pues tienen que decidir también y tienen que tener en cuenta de que tienen que vivir bajo el mismo techo. Es decir, la naturaleza de la unión de hecho como tal es de que las personas tienen que ser conscientes de que al momento de declarar un notario tienen que decirles que viven bajo el mismo techo. Cuando hablamos de la palabra monogámica como tal, lo recoge la Constitución y lo recoge el Código Civil, la palabra monogámica básicamente se narra y se expresa en seno de familia, en seno de conjunto. Y obviamente hay también opiniones acerca de la palabra monogámica que se establece de que también puede existir el tema del vínculo sexual o el vínculo primordial de una familia como tal. O sea, la palabra monogámica no está conceptualmente establecida por ser un tema de filosofía como tal, pero son concepciones que narran al tener el tipo de familia como tal. Y cuando hablo del tipo de familia, este tipo de familias deben de ser muy abiertos, ¿sí? Muy abiertas como es el conjunto de convivencia como tal dentro de un hogar como tal. Es decir, no puedo yo hacer una declaración juramentada para realizar una sociedad de hechos como tal si es que yo no vivo con la persona. Entonces eso es un vicio que puede dar lugar a una nulidad. ¿Por qué? Porque el día de mañana puede pasar de que dos personas, por ejemplo, dos jóvenes que cumplen 18, 19 años de edad y quieran contraer una declaración de unión de hechos como tal, ellos viven cada uno en sus casas con sus padres, pero no se configura la permanencia en el hogar. ¿Sí? Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta de eso. Otro de los aspectos que son importantes para poder hacer la declaración de la unión de hecho como tal es los hijos. A veces como no registran unión de hecho como tal, no incorporan si es que tuvieron o no tuvieron hijos, que es otra prueba más para poder formalizar la unión de hecho. Si ustedes tienen hijos y no se han casado, no han tenido unión de hecho como tal, al momento de hacer la declaración ante el notario, tienen que incorporar los nombres y apellidos de los hijos que han procreado para efectos que queden incorporados como reconocidos dentro del vínculo de unión de hecho como tal. Luego de haber cumplido todos estos requisitos, todos estos procedimientos como tal, se realiza la declaración ante el notario y luego consecuentemente se suscribe la escritura. Hay un problema ahí y que ustedes tienen que tener en cuenta. Acuérdense que se configura legalmente inscrito no basta con la firma y declarar ante el notario como tal. La unión de hecho como tal, luego de celebrarse bajo juramento ante el notario, debe ser inscrita en el registro civil. ¿Sí? El registro civil es el registro que por ley tiene el que da fe pública y el que da tratamiento como tal de los actos civiles de las personas, es decir, del acto civil como tal de las personas. En ese sentido, pues es importante que ustedes tengan en cuenta de que deben de inscribirlo al notario como tal, al registro civil como tal, los actos de reconocimiento de unión de hecho. Ahora bien, suele suceder en la práctica que muchas personas solamente hacen la inscripción del registro en la notaría, pero no lo hacen en el registro civil, y resulta que a veces pasa de que una de las personas muere, ¿ya? Y luego para poder cobrar una herencia, cobrar una creencia de la sociedad conyugal o hacer una posición efectiva como tal, el notario siempre pide como documento habilitante, si es que existe unión de hecho, debe estar debidamente inscrita en el registro civil. Esto tienen que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque al momento de que ustedes van a inscribir en el registro civil, uno de los formularios que se suscribe es el formulario del consentimiento mutuo, aparte del consentimiento que se ha realizado pues en la notaría como tal. Este formulario como tal en el registro civil tienen que ser ambos cónyuges. Imagínense ustedes, si uno de los cónyuges llegase a fallecer, no hay otra persona que pueda reconocer esa unión de hecho como tal, y hay muchos casos que se han trabado, ha existido litigio al momento de inscribirse esto en el registro civil como tal.
En ese sentido, pues recomendamos pues, que una vez realizada pues, la unión de hecho sea debidamente inscrito al mismo tiempo en el registro civil. Del mismo modo, al momento de que se configura el registro, el reconocimiento de una unión de hecho como tal, también para poder disolver esa unión de hecho como tal, deben seguirse los mismos pasos, es decir, lo que se hace en derecho se deshace en derecho, ¿sí? Ya sea por mutuo consentimiento o ya sea de forma judicial. Como lo vimos a un comienzo, al momento que comenzamos a tratar acerca de este tema que es muy importante, establecimos de que la unión de hechos como tal tiene los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio normal, ¿sí? Entonces, al tener los mismos derechos y obligaciones, causan obviamente estado, y en ese sentido, una vez inscrito el registro, la escritura y el reconocimiento de unión de hecho como tal, se encuentre debidamente escrito, ¿sí? No pueden de forma unilateral quitar la inscripción o disolver la unión de hecho como tal. Es decir, se necesita el consentimiento mutuo o, en su defecto, como norma supletoria, establecer algún término de vínculo de sociedad de hecho, de vínculo conyugal como tal. Entonces, vemos de que en el caso de que ustedes realicen una unión de hecho y en el caso de que quieran destruir la unión de hecho o terminar la unión de hecho como tal, deben de seguir los procedimientos iguales que un procedimiento de divorcio, de acuerdo al artículo 110, las causales que establece el Código Civil, y obviamente pues establecer también los procedimientos que establece la ley notarial y obviamente la ley de registro civil de subrogación e identificación documental. En ese sentido pues podemos invocar las causales previstas y establecer de forma voluntaria ante el mismo notario, ¿sí? O en su defecto ante un juez para que ordene pues inscribir la sentencia de disolución de la unión de hecho como tal, ¿sí? Ahora bien, recuerden ustedes que también al momento de disolver la unión de hecho como tal, como traen derechos y obligaciones y que existen hijos de por medio, no pueden hacerlo si no se resuelve la situación socioeconómica de los menores, como es el caso de las tenencias, regulación de visitas y pensión alimenticia. Y eso es muy importante que tengan en cuenta para efectos de poder ustedes llevar de la mejor manera las asesorías a sus clientes o en su defecto que quieran conocer más a fondo acerca de esto de la unión de hecho como tal.